existe evidencia de que alguna especie humana arcaica habitó y realizó actividades de caza de fauna del Pleistoceno hace más de 250.000 años, en el área de la cuenca del Valsequillo, en el estado mexicano de Puebla, México. Probablemente desde mucho antes. Los descubrimientos fueron realizados por un grupo conjunto de investigadores mexicanos y estadounidenses durante la década de los años 60. Estos constaban de herramientas líticas de evidente manufactura humana, además de huesos de animales con obvias marcas producto de su descuartizamiento, todos encontrados en capas estratigráficas demasiado profundas, a pesar de la erosión del terreno. Ante la incapacidad técnica de poder datar los descubrimientos por radiocarbono, debido a que este método no es utilizable más allá de los 50.000 años de antigüedad, se utilizaron dataciones indirectas utilizando los métodos por series de uranio y rastros por fisión de circonio, los cuales son válidos tanto para fechas inferiores a los 50.000 años, así como superiores utilizando, en este caso, la tefra o ceniza volcánica de la capa en donde se encontraron los artefactos. Los descubrimientos fueron altamente polémicos para aquella época, e incluso todavía lo son en nuestros días. Los arqueólogos e investigadores no aceptan que América se pobló más allá de hace a lo más 23.000 años antes del presente. En la década de los años 60, solo se aceptaba la fecha de hace 14.000 años cuando la última era glacial llegaba a su fin, y se abrió un estrecho corredor libre de hielo y apto para que los cazadores-recolectores, provenientes de Siberia, se internaran hasta el sur del actual Canadá en su incesante búsqueda de fauna para alimentarse. Sin embargo, los resultados de las dataciones arrojaron fechas de al menos 250.000 años de antigüedad para los artefactos localizados en el yacimiento de Hueyatlaco y hasta 370.000 para los del sitio conocido como El Horno, ambos en la cuenca reserva del Valsequillo. Los descubrimientos fueron prácticamente suprimidos y silenciados, primero, según los protagonistas de la historia, por autoridades mexicanas que los tacharon de apócrifos y sembrados in situ, y quienes, además, les decomisaron varios de los artefactos, y luego, por los medios especializados de los Estados Unidos, que se negaron explícitamente a aceptar una datación tan extraordinariamente arcaica. Aún en nuestros días, en los que este tipo de descubrimientos son relativamente mejor aceptados, o por lo menos publicados y difundidos, apenas se ha hecho referencia a los artefactos y fósiles de Hueyatlaco, como son mejor conocidos. Si acaso, algunos autores considerados en el mejor de los casos, polémicos o calificados de pseudoarqueólogos, han hecho referencia a Hueyatlaco. Michael Climo le dedicó un capítulo en su libro Arqueología Prohibida de 1993. En el libro recopilatorio Descubriendo los Misterios de la Antigua América, el artículo sobre Hueyatlaco, escrito por Virginia Steen McIntyre, una de las principales responsables de las dataciones. Este aparece al lado de autores considerados extremadamente controvertidos como Zecharia Sitchin, David Hatcher Childress, entre otros. Más recientemente, en el libro de 2019 America Before, América Antes, de Graham Hancock, y en el que se enumeran una serie de dataciones polémicas no aceptadas por la ciencia oficialista para la entrada del hombre moderno en América, apenas se menciona el sitio arqueológico. El yacimiento arqueológico de Hueyatlaco, ubicado en la cuenca del Valsequillo, Puebla, es extremadamente controversial dado que hace 250.000 años antes del presente. De acuerdo a la arqueología y otras especialidades involucradas, el Homo sapiens ni siquiera había salido de África. El neandertal dominaba Europa y Asia Occidental. Lo que, es más, en esa época, aún existían más especies del género Homo, parientes arcaicos del Homo sapiens. Todavía habitaban los Homo heidelbergensis en Europa, o los Homo erectus y los denisovanos en Asia, entre otros. En teoría, cualquiera de esas especies humanas podría haber sido responsable de las herramientas líticas encontradas en la cuenca del Valsequillo. Se piensa, por ejemplo, que los neandertales realizaron pequeños viajes en algún tipo de medio de transporte marítimo, y de hecho, ya se han encontrado artefactos de estos últimos en la isla de Creta, que desde hace varios millones de años jamás ha estado unida al continente europeo por vía terrestre, a pesar de las caídas de los niveles del mar durante las glaciaciones. A los Homo erectus incluso se les ha dado el mote de los piratas del Paleolítico, debido a que hay evidencia de que navegaron a lo largo de la llamada línea Wallace en lo que hoy es Indonesia, la isla de Flores, y tal vez, las actuales Filipinas. De los denisovanos se sabe muy poco,
pero desde hace algunos años se ha empezado a especular fuertemente que ellos efectivamente penetraron a América hace más de 30.000 años, aunque no en fechas tan lejanas como las de las dataciones de Huellatlaco. Por otra parte, la fecha de datación de este yacimiento, 250.000 años antes del presente, no pertenece ni siquiera a la última era glacial, sino a la antepenúltima. Es decir, ya han pasado 3 eras glaciales desde que el sitio teóricamente estuvo habitado. Es comprensible, hasta cierto punto, que esas fechas no sean siquiera tomadas en consideración por los arqueólogos, paleontólogos y especialistas del establishment que declaran que, en aquella remota época el continente americano estaba libre de cualquier especie humana arcaica. Sin embargo, cada vez con más frecuencia se atrasa más el poblamiento de América, conforme se realizan nuevos descubrimientos y dataciones. En 2020, por ejemplo, se publicaron estudios acerca de que, en la cueva del Chiquihuite ubicada en el estado de Zacatecas, México, se habían detectado evidencia de primitivas herramientas de manufactura humana, datadas en hace más de 30.000 años de antigüedad. Los resultados fueron publicados por la prestigiosa revista Nature, e incluso el gobierno mexicano tiene publicado un artículo sobre los polémicos resultados, en su página oficial del Instituto Nacional de Arqueología e Historia. En el artículo se puede leer: Ciprián Ardelain, arqueólogo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sugiere que América del Norte estaba poco poblada, posiblemente antes del último máximo glacial, que ocurrió entre hace 18.000 a 27.000 años, es decir, que existieron grupos humanos anteriores a los Clovis, por mucho tiempo considerados los primeros pobladores de América, con 13.500 años de antigüedad. Sin abundar más en el tema, solo añadiremos que hay otros yacimientos arqueológicos atribuidos a humanos arcaicos con dataciones muy controversiales, aunque no con fechas tan descomunalmente antiguas como las de Huellatlaco. Solo por poner 2 ejemplos muy antiguos señalaríamos: el yacimiento arqueológico de Ceruti Mastodon en San Diego, California, datado en hace 130.000 años antes del presente, y el yacimiento arqueológico de Pedra Furada, Brasil, con una antigüedad de más de 50.000 años. Ambos sitios no aceptados completamente por la ciencia oficialista, en concreto, la de los Estados Unidos. De los varios especialistas que participaron en la investigación de los artefactos de la cuenca del Valsequillo, fue la geóloga con especialidad en tefrología, ceniza volcánica, Virginia Steen McIntyre, la cara más visible del grupo de especialista del yacimiento de Huellatlaco, y quien intentó difundir los descubrimientos con poco éxito. Durante más de 30 años, Virginia Steen McIntyre escribió algunos artículos para varias revistas, y realizó unas cuantas entrevistas para difundir las dataciones de la cuenca del Valsequillo. A continuación, presentamos una adaptación de una de sus publicaciones en donde explica los descubrimientos del Valsequillo, rescatado del sitio web PleistoceneCoalition.com, escrito pocos años antes de su muerte. ¿Estuvo alguien activamente cazando mamuts y otras especies de la edad de hielo en México hace 250.000 de años? En realidad, las fechas que las evidencias arrojan se acercan más a los 275.000 años de antigüedad. Eso es hacia donde se agrupan las dataciones por pistas de fisión de circonio, de 2 de las unidades volcánicas superpuestas, y 2 dataciones por series de uranio realizadas a un esqueleto de un camello, con evidencia de haber sido descuartizado por humanos o algún homínido arcaico inteligente, y, al lado del cual se encontraron herramientas líticas sin lugar a dudas, deliberadamente manufacturadas. No existen pruebas por radiocarbono, dado que estas solo son válidas para una antigüedad máxima de 50.000 años. Y eso es solo en Huellatlaco, uno de los 4 yacimientos arqueológicos investigados que se encuentran agrupados en el reservorio del Valsequillo, Puebla, en el centro de México. Otro de los yacimientos, conocido como El Horno, al cual solo es posible acceder cuando el nivel del agua del reservorio es anormalmente bajo, es aún más antiguo. Es un yacimiento que fue lugar de cacería de un mastodonte, y en el cual se encontró una delgada herramienta lítica acuñada entre los dientes de este. De acuerdo a los 2 fechados por series de uranio, el sitio tiene una antigüedad de más de 280.000 años. Evidentemente, los resultados de las dataciones por series de uranio y fisión de circonio chocan frontalmente con el status quo de la arqueología, que solo acepta que América fue poblada a lo más hace unos 23.000 años antes del presente, y exclusivamente por el Homo sapiens moderno. Desde el principio,
Las dataciones fueron rechazadas, ignoradas y suprimidas, primero por los departamentos de arqueología de varias universidades en los Estados Unidos, y luego por las revistas especializadas que se negaron a publicar los descubrimientos. Esto prácticamente terminó con mi carrera como geóloga investigadora y especialista, trabajando en el sitio de Hueyatlaco, y, posteriormente como principal defensora de la teoría de evidencia humana en la región del reservorio del Valsequillo, con la datación obtenida de hace más de 250.000 años de antigüedad. Nota: habla la misma Virginia Steen McIntyre. Este es mi relato. Ubicado a 100 kilómetros al este de la Ciudad de México y a unos cuantos kilómetros al sur de la ciudad de Puebla, se localiza el reservorio del Valsequillo. Este se encuentra anidado en un valle de altas montañas y guarnecido por algunos de los volcanes más famosos de México: la Malinche, el Tlaloc, el Iztaccíhuatl y el humeante Popocatépetl. Alrededor del reservorio se encuentran bajos páramos, gruesos depósitos erosionados de antiguos deslaves, lechos de lagos, sedimentos de desbordamientos y capas de ceniza volcánica y piedra pómez. En la actualidad, ese lugar está cubierto por pastos, pero en la década de los años 60 y 70, el clima era más seco y estaba punteado con cactus y otras plantas espinosas del desierto mexicano. Por muchísimo tiempo, el sitio había sido famoso entre los tempranos paleontólogos como sitio de colectado de fósiles. Debido al desgaste climático de los lechos de los páramos, quedaban relativamente expuestos un sorprendente surtido de restos de animales relativamente bien preservados del Pleistoceno. Estos incluían los huesos fósiles de especies de mamut, mastodonte, gliptodonte, caballo y camello americanos, tigre dientes de sable, solo por nombrar algunos. El primero en identificar en el sitio artefactos y herramientas de pedernal, con el característico desescamado de su superficie a fin de afilarlas, además de huesos de animales muy antiguos, fue el prehistoriador mexicano Juan Armenta Camacho. Él es el verdadero héroe de la historia. Nacido y criado en la ciudad de Puebla, su mente inquisitiva hizo que desde niño frecuentara las costas del reservorio y los arroyos que lo alimentan. Allí, tan temprano como 1935, el joven Armenta encontró en un banco de sedimento cercano al arroyo de nombre Alceseca, el hueso de una pierna de una criatura similar a un elefante. Firmemente incrustado en el hueso se hallaba una punta de lanza de pedernal. Obviamente, alguien, en alguna época, había activamente cazado a ese animal. Pero, ¿quién? ¿Y cuándo? Las cuestiones intrigaron al prehistoriador y arqueólogo autodidacta, y él quedó enganchado con los descubrimientos. Los siguientes 30 años, Armenta pasó mucho de su tiempo libre investigando en busca de más evidencia de estos antiguos cazadores. Su investigación fue recompensada. Durante ese largo periodo de tiempo, localizó más de 100 esqueletos parciales de mamuts y mastodontes descuartizados, además de otras pequeñas especies de caza. Las partes de los esqueletos animales que eran ricas en carne estaban perdidas. Los huesos frecuentemente presentaban evidencia de actividad humana. Había marcas de corte intencional en los huesos realizados claramente durante las operaciones de descuartizado. Armenta también encontró astillas de hueso que estaban afiladas y pulidas y que parecían herramientas. Adicionalmente también había huesos partidos, muy posiblemente con el fin de removérseles la médula, un manjar alimenticio para los primitivos cazadores. Incluso en la actualidad, un fragmento de hueso de pelvis grabado de un mastodonte había sido trabajado cuando el hueso estaba aún fresco. También se encontraba la mandíbula de un mamut con una punta de lanza incrustada. La arqueología oficial en la Ciudad de México ignoró la evidencia del arqueólogo autodidacta Juan Armenta. Los descubrimientos fueron etiquetados como el resultado de procesos naturales, y no el producto de la actividad humana de cazadores antiguos. Afortunadamente, la investigación no finalizó ahí. Algunos especialistas mexicanos sí estuvieron interesados en los anómalos descubrimientos de Juan Armenta. Es así como se inicia un estudio multidisciplinario de la zona en el año de 1962, que incluía arqueólogos, geólogos y paleontólogos, tanto de México como de los Estados Unidos, de donde también llegaron fondos para realizar una investigación. Así nació el proyecto Valsequillo ese mismo año. La joven arqueóloga de la Universidad de Harvard, Cynthia Irwin Williams, fue asignada para trabajar en el sitio al lado de Juan Armenta.
Ese primer verano de exploración, los dos localizaron 4 sitios en la costa norte del reservorio del Valsequillo, en donde tanto huesos fosilizados como herramientas de piedra ocurrían juntos in situ, esto es, dentro de las mismas capas sedimentarias al mismo tiempo. Del más antiguo al más joven, los yacimientos arqueológicos resultarían ser El Horno, El Mirador, Tecacasco y Hueyatlaco. Sin embargo, los investigadores se concentraron principalmente en Hueyatlaco. Ahí se localizaron muchos huesos fósiles y distintos tipos de artefactos. Por una parte, herramientas líticas simples, lo que en arqueología se conocen como herramientas unifaciales, esto es, fabricadas por astillar los bordes de las escamas naturales de las piedras por un solo lado, las cuales se encontraban en las capas sedimentarias inferiores y por ende más antiguas. Y, por otra, piezas trabajadas más complejas, herramientas bifaciales, trabajadas por las dos caras, las cuales se encontraban en las capas sedimentarias superiores más recientes. Además, tapando el lecho en donde se encontraban los artefactos se hallaba una gruesa cubierta de sedimento más joven, que contenía mucha ceniza volcánica y capas de piedra pómez, las cuales posteriormente resultarían fundamentales para la datación del sitio. Sin embargo, ambos tipos de herramientas incluían lo que inequívocamente eran puntas de proyectil líticas, y ambas estaban asociadas con huesos descuartizados de grandes mamíferos, tales como mastodontes y mamuts. Estas eran grandes noticias. Significaba que los fabricantes de las herramientas, quienesquiera que hubiesen sido, estuvieron activamente acorralando y cazando estas enormes presas, y no simplemente realizando actividades de carroñeo. El siguiente paso era datar el sitio. Obviamente existían varios problemas para realizar el fechado. Ninguna muestra de carbón, madera, conchas, restos de hogueras, se habían encontrado en alguno de los 4 yacimientos incluyendo Hueyatlaco. Ante la ausencia de materiales que pudieran contener carbono 14, era imposible realizar las pruebas radiométricas de datación. Había muchísimos huesos con los cuales intentar llevar a cabo la datación, pero estos se encontraban, por su antigüedad, permineralizados, fosilizados o convertidos en piedra, haciendo imposible cualquier intento de fechado. Mientras tanto, al noreste de Hueyatlaco, en el yacimiento arqueológico conocido como Caulapan, la arqueóloga Cynthia Irwin William también había localizado una herramienta lítica, probablemente utilizada como rascador y definitivamente manufacturada por el hombre. La herramienta estaba asociada a unas conchas y a un hueso. Una de las conchas fue datada por radiocarbono y el hueso por series de uranio. Las fechas obtenidas fueron 22.000 años y 21.000 años antes del presente respectivamente. Esas fechas eran casi el doble de la entrada aceptada por la arqueología oficial del hombre moderno a América, en la década de los años 60. En un primer momento se especuló que el todavía no datado sitio de Hueyatlaco pudiese tener una antigüedad similar. En aquella década, tan solo esas primeras dataciones, 22.000 años antes del presente, de ser aceptadas por la comunidad científica, tendrían que haber reescrito los libros de texto arqueológicos, y habrían dado un gran impulso a las carreras de todos los involucrados. Fue así que la carencia de carbón para realizar las dataciones del sitio de Hueyatlaco me trajo de manera indirectamente al proyecto en 1966. Era una joven estudiante recién graduada con especialidad en tefrocronología, es decir, en ceniza volcánica. En aquella época también buscaba un proyecto de investigación para mi disertación doctoral, aunque no precisamente la datación del sitio de Hueyatlaco. En aquel momento, el geólogo de nombre Hal Mald acababa de datar una capa estratigráfica que contenía ceniza, capas de tefra, del volcán La Malinche, con unos pedazos de madera carbonizada datadas por radiocarbono en hace 25.000 años. Fue entonces que decidí involucrarme y ayudar en el intento de datación de Hueyatlaco, comparando las capas de cenizas y piedra pómez del sitio de La Malinche y las cenizas que cubrían los artefactos de Hueyatlaco, esperando encontrar una relación entre estas. Misma erupción, mismas fechas. Después de un año de intentar encontrar una correlación entre cientos de muestras de las cenizas de ambos sitios, no encontré ninguna. Para ese punto, también comenzaron a surgir muchos problemas entre el establishment de la arqueología mexicana, que no aceptaba los primeros resultados de 22.000 años para la herramienta encontrada, y los especialistas que investigábamos Hueyatlaco. El primero en sentir los efectos de la censura fue el anteriormente citado investigador y arqueólogo autodidacta Juan Camacho Armenta.
Se le acusó de no ser un profesional con título en arqueología, aparte de detentar una certificación honoraria de la Universidad de Puebla. Un brazo del gobierno federal mexicano le confiscó todos los artefactos y fósiles de la investigación en el proyecto del Valsequillo, además de su colección ósea que había reunido y estaba guardada en el Departamento de Antropología de la Universidad de Puebla. Hasta donde se sabe, todo fue a parar a la Ciudad de México. Además, se le prohibió seguir realizando trabajo de campo adicional. El brazo de la arqueología mexicana mandó a sus propios investigadores a realizar sus propias excavaciones a solo unos cuantos metros de las nuestras y se acusó a los excavadores de Hueyatlaco de incompetencia y de haber sembrado los objetos in situ. La misma arqueóloga de Hueyatlaco, Cynthia Irwin Williams, era muy escéptica respecto a aceptar una fecha tan antigua como los 22.000 años de la primera datación del sitio de Caulapan. Sin embargo, en 1968, a petición de Bernie Szabo, un geoquímico miembro del Departamento de Estudios Geológicos de los Estados Unidos, Cynthia Irwin mandó volver a datar el hueso asociado con una herramienta lítica del sitio de Caulapan, al lado de los restos de huesos con evidencia de descuartizamiento de los yacimientos de Hueyatlaco y El Horno. Esta vez, las dataciones se realizarían utilizando el método de fechado por series de uranio. Cuando los resultados de las dataciones regresaron, el fechado de Caulapan coincidía con la datación por radiocarbono realizada anteriormente, es decir, 22.000 años antes del presente. Sin embargo, los resultados para Hueyatlaco fueron una datación en 180.000 años de antigüedad y otra en 245.000 más menos, 40.000 años. Las dataciones para el sitio del Horno eran aún más antiguas, 154.000 y 280.000 años antes del presente. Yo misma era completamente escéptica de los resultados de una datación tan antigua. Sin embargo, yo misma no había sido capaz de encontrar una relación entre la edad de datación de las cenizas que cubrían el yacimiento de Hueyatlaco y las cenizas del volcán La Malinche. Es difícil de creer, pero me tomaron 5 años de resultados negativos en el microscopio antes de que mi punto de vista comenzara a cambiar. Al observar el problema desde una nueva perspectiva, era obvio que, geológicamente hablando, el sitio de Hueyatlaco era muy antiguo. Todos los sedimentos estaban altamente desgastados. El vidrio volcánico se estaba convirtiendo en arcilla. Había muchos suelos enterrados en los sedimentos superpuestos, cada uno representando cientos, si no, miles de años cuando el paisaje estaba mucho menos erosionado. La capa de sedimentos sobre las capas en donde se habían encontrado los artefactos era de al menos de 10 metros de espesor, y probablemente había sido mucho más gruesa en algún momento, tomando en cuenta tanto la erosión eólica e hídrica de un río cercano al yacimiento. Pero, ¿un cuarto de millón de años? Eso significaba que, si alguna vez íbamos a datar el sitio usando otro método que el de las controversiales series por uranio, tendríamos que parar de pensar en términos de las dataciones usadas en el Nuevo Mundo, con sus confortables fechados por carbono 14, que son más precisos, pero que solo aceptan antigüedades menores a los 50.000 años de antigüedad como máximo, e iniciar a pensar en los métodos de fechado usados para los yacimientos arqueológicos, extremadamente antiguos de los más tempranos homínidos en África. Los investigadores y científicos trabajando en yacimientos arqueológicos africanos muy antiguos habían encarado problemas similares a los nuestros, y habían desarrollado varios métodos de fechado radiométrico adicionales al método de datación por radiocarbono. Afortunadamente, la mayoría de estos métodos requerían ceniza volcánica para rendir resultados. El método de potasio-argón era popular, pero requería fluidos de lava y o cristales minerales ricos en potasio. Estos no se encontraban en Hueyatlaco. Pero sí teníamos pequeños cristales de circonio, muy pequeños, del tamaño de un grano de azúcar, en las muestras de la tefra volcánica. Esto significaba que podíamos usar el método de datación por pistas de fisión de circonio para llevar a cabo la datación. Es así como en 1973, Ronald Friesel, Holmal y yo, Virginia Steen McIntyre, regresamos a Hueyatlaco. Excavamos una trinchera con ángulos rectos adyacente a las excavaciones de los arqueólogos mexicanos. Así obtuvimos las muestras de ceniza volcánica y pómez, de donde se habían obtenido por primera vez los artefactos del yacimiento. Ese mismo año, el geoquímico Chuck Nesser, un miembro del Instituto de Inspección Geológica de los Estados Unidos, se ofreció a realizar las pruebas para nosotros.
Como queríamos los resultados de las dataciones lo más rápido posible, no le pedimos resultados precisos, los cuales habrían llevado semanas en obtenerse. Queríamos un aproximado que para fines prácticos no solo tardarían menos en llevarse a cabo, sino que también validarían las primeras fechas obtenidas. Una fotografía amplia nos permitiría saber rápidamente si las fechas por circonio caían en el rango de las dataciones anteriormente obtenidas de 250.000 años de antigüedad por series de uranio, o habíamos cometido algún error, y simplemente el fechado era más reciente. Por aquellas fechas, nuestra escéptica compañera Cynthia Irwin Williams solo aceptaba la datación de 22.000 años de antigüedad para todos los yacimientos del Valsequillo. Las fechas regresaron con dos símbolos sigma, lo cual significaba que, estadísticamente, hay 95% de probabilidad que las medidas reales cayeran dentro del rango declarado por el método de datación. Esto, a pesar de las enormes tolerancias que ofrecía esta datación preliminar. La muestra de piedra pómez de barro marrón que habíamos enviado arrojó un fechado de 600.000 años más menos 340.000 años, y para la ceniza del yacimiento, 370.000 más menos 200.000 años. Estábamos impactados. Las dataciones ofrecían nuevas perspectivas y replanteaba todo lo que se sabía y hasta la fecha todavía aceptamos acerca del poblamiento de las Américas. Una especie humana capaz de crear herramientas y realizar actividades de caza se había establecido en América, no solo hace unos cuantos milenios, sino decenas de milenios antes a lo comúnmente aceptado, incluso mucho antes del surgimiento del humano moderno, el Homo sapiens. Yo creí que la evidencia era definitiva, pero no fue así. La excavadora original del proyecto, la anteriormente citada arqueóloga Cynthia Irwin Williams, estaba en contra de salir al público con estas fechas extremadamente revolucionarias. Desde su punto de vista, estas eran imposibles. Ella pidió tiempo para preparar sus conclusiones y así publicar un informe conjunto. Al final, nunca lo haría. No lo había hecho en 7 años desde el inicio de la obtención de las primeras dataciones, y era poco probable que cambiase de opinión. Me enteré que sus colegas y en especial su mentora, la afamada arqueóloga Mary Wormington, le había aconsejado que ignorara nuestras dataciones, e incluso me ignorara a mí también, y declarara que todos los sitios incluidos Hueyatlaco tenían una antigüedad de 22.000 años. Es decir, la misma datación que el yacimiento cercano de Caulapan. El controversial tema de la antigüedad de los artefactos encontrados en el Valsequillo era una discusión que involucraba la geología contra el establishment de la arqueología de aquellos tiempos. La evidencia geológica revelaba que los sitios del Valsequillo eran muy antiguos. El dogma arqueológico aceptado afirmaba que eran sitios relativamente recientes. En el otoño de 1973, incluso tuvimos una conferencia de prensa, en la que se anunció la noticia de las dataciones increíblemente antiguas de los sitios del Valsequillo. La noticia le dio la vuelta al mundo, después de lo cual prácticamente se dejó de hablar de la misma. Como geólogos investigadores, ninguna institución o revista especializada quería publicar nuestros descubrimientos. Sometimos nuestro trabajo a un famoso editor de una publicación especializada a fin de ser editada en un libro, cosa que no sucedió a lo largo del periodo de entre 1975 a 1979. Fue así que para 1980, mi carrera como geóloga especializada en tefrología estaba arruinada. Mi correspondencia con colegas de mi país y el extranjero era casi nula. Mi trabajo como investigadora gubernamental, así como mi puesto como profesora adjunta de la universidad donde trabajaba, se dieron por terminados. En 1979 la revista National Geographic hizo alusión a los descubrimientos de Hueyatlaco, pero con el fechado de solo 22.000 años de antigüedad. De hecho, esta datación fue calificada de solo estimación. En 1980, el investigador original de Hueyatlaco, Juan Armenta Camacho, publicaría de manera privada una edición de 1.000 copias de sus investigaciones a lo largo de 30 años de trabajo. En su libro, Armenta Camacho menciona nuestras dataciones de más de 250.000 años de antigüedad para los artefactos de Hueyatlaco de manera subrepticia, declarando que él creía que estábamos en lo correcto. Su trabajo tuvo poca difusión y repercusión, pero al menos era algo. En la actualidad, todavía circula una copia por internet. Mis subsecuentes intentos para publicar los resultados de Hueyatlaco fracasaron. Fue entonces que sometí el manuscrito del estudio de Hueyatlaco a un conocido,
el geólogo Steve Porter, en ese entonces editor de la prestigiosa revista científica Quaternary Research. Porter accedió. Él escribió de vuelta que no le importaba que tan controversiales fueran nuestros descubrimientos, en tanto estuviesen respaldados por datos científicos. Porter envió el manuscrito a otros científicos para su revisión. Posteriormente fue aprobado y aceptado para su publicación en 1981. Sin embargo, ya era muy tarde. Para esa época la fecha de 22.000 años para la datación de los sitios del Valsequillo, incluyendo Hueyatlaco, habían inundado la literatura y ahora estaban virtualmente escritos en piedra. Los siguientes años decidí retirarme de la ciencia. Durante ese tiempo, Juan Armenta Camacho, Cynthia Irwin Williams, Mary Wormington y los arqueólogos que se habían opuesto a nuestros descubrimientos y dataciones habían muerto. Mis compañeros Folmald y Bernie Szabo se habían retirado. Yo misma había aceptado un retiro voluntario de la investigación geológica. En 1993, el afamado y controversial libro Arqueología Prohibida de Michael Cremo y Richard Thompson incluyó un breve capítulo sobre las dataciones de Hueyatlaco, los problemas que experimentamos para encontrar un medio de publicación, y la casi supresión de los descubrimientos por ir en contra de la narrativa del establishment de la arqueología oficial. En 1994 realicé una corta aparición en el segmento del programa de televisión Sightings, Avistamientos. En 1996, también aparecí en un segmento de mayor longitud de la televisión llamado Mysterious Origins of Man de la NBC. En la actualidad, hay una mentalidad más abierta producto de los descubrimientos, cada vez más frecuentes que atrasan el poblamiento del Nuevo Mundo, y que hasta los arqueólogos oficialistas comienzan a aceptar fechas de más de 50.000 años, y en algunos casos de más de 110.000 años como el ya citado yacimiento de Ceruti Mastodon en California, en donde se han descubierto huesos de mastodonte, con marcas de descuartizamiento casi inequívocamente realizadas por el hombre o algún pariente del género Homo que se pudiera haber introducido a América muy al inicio de la última era glacial, hace 120.000 años antes del presente. El área del Valsequillo es muy extensa, y muchos huesos bien preservados están por descubrirse aún hoy en pleno siglo XXI. En algún lugar en esa pila de sedimentos y ceniza volcánica, deberían yacer los remanentes de los esqueletos de aquellos hombres, o parientes del Homo sapiens que cazaron aquellas poderosas bestias hoy extintas del Pleistoceno. Nota. En 2004 el especialista Sam Van Landingham publicó 2 análisis revisados por pares, que confirman los hallazgos de hace 250.000 años, del estrato que contiene las herramientas líticas en Hueyatlaco. El análisis encontró que las muestras de Hueyatlaco podrían ser datadas al periodo interglacial conocido como Sangamoniano, aunque con unas fechas de entre hace aproximadamente 80.000 a 220.000 años, por la presencia de múltiples especies de Diatomea, un alga unicelular, una de las cuales apareció por primera vez durante este periodo, y otras que se extinguieron al final del mismo. El documento del año 2006 de Van Landingham reconfirma sus hallazgos de 2004. Sin embargo, poco más se ha avanzado en la actualidad.